la ciudad de Mar del Plata, una ciudad de la costa argentina, en la provincia de Buenos Aires, se desarrollaban importantes torneos de ajedrez. En el año 1953, esta importancia quedó también revelada en la teoría de las aperturas, especialmente la defensa india de rey, dado que dos jugadores yugoslavos, Grigorić y Trifunović, pusieron en práctica una variante que a partir de entonces comenzó a llamarse variante yugoslava o variante Mar del Plata. La primera vez que se jugó esta partida en un evento de importancia, porque había antecedentes previos, fue entre los grandes maestros Miguel Najdorf con piezas blancas y Svetozar Grigorić con piezas negras el 28 de marzo de aquel año, 1953. Posteriormente, 5 días después, se jugó en simultáneo otra tanda de partidas, 2 para ser específicos, y estas fueron Eliscáces Grigorić y Najdorf Trifunović. Con esto quedó instalada esta variante y posteriormente comenzó a ser practicada y se fue ampliando las capacidades para uno y otro bando. Lo que nos parece interesante es primero mostrar cómo es la variante, que es una variante muy popular, en la cual las blancas comienzan con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque, alfil E2, E5, enroque corto, caballo C6, D5 y caballo E7. Obviamente las posibilidades de arribar a esta posición son mucho más amplias, se puede partir de 1 caballo F3 o 1 C4, pero lo que nos interesa es hacer un poco de historia o de genealogía de esta variante. En esta primera partida, en la cual Miguel Najdorf tuvo que enfrentarse a esta nueva línea, eligió el plan que después sería bastante tradicional, jugando caballo E1, caballo D7 y caballo D3. Con esto queda bien definido que las blancas han considerado que el objetivo de su juego en estas primeras etapas de la partida es intentar ganar terreno en el flanco dama y a su vez contener el ataque de las negras con F7, F5. Así que la partida prosiguió con F5, F3, F4, alfil D2, caballo F6 y B4. Queda claro ahora que las blancas buscan jugar C4, C5 y las negras intentarán por otro lado iniciar un ataque en el flanco rey por medio de G5 y G4. La partida continuó con G5, C5, H5, caballo F2, la doble utilidad de la jugada caballo D3 es, una vez cumplido el rol de el avance C4, C5, es llevar el caballo a F2 y contener el avance G5, G4. Caballo G6, torre C1, torre F7, C por D6, C por D6, A4, alfil F8, A5 y torre G7. Como verán, ambos bandos están preparándose para tomar decisiones importantes, especialmente las negras, que con la maniobra torre F7, torre G7 y alfil F8 defienden la séptima fila, el peón de D6, pero también miran con otro ojo la ruptura G5, G4. La
partida siguió con H3, caballo H8, con idea de llevar el caballo a F7, y luego, si hace falta, a H6, nuevamente mirando el avance G5, G4. Las blancas respondieron con caballo B5, finalmente G4, F por G, H por G, H por G y A6. Las negras se toman un respiro y puede decirse que todavía la partida está en un equilibrio dinámico, pero muy fácil de romper. Las blancas, con sus avances de peones, han generado huecos en los cuales puede invadir el caballo, por ejemplo B6 vía C4, mientras que las negras están a un paso de preparar el ataque directo al rey blanco. Alfil D7, caballo C4, torre C8, caballo B6, torre por C1, alfil por C1, alfil E8, alfil A3, caballo F7, dama C2, caballo H6, G5, devolviendo el peón, torre por G5, torre C1, torre G3, alfil B2, caballo de F a G4, caballo por G4, caballo por G4, y ahora la situación de las negras es preferible. Las blancas están obligadas a entregar su alfil por el caballo, y tras torre por G4 todo hace pensar que el negro está llegando al atacar al flanco, al rey, precisamente por la amenaza F5, F4, F3. Así que jugaron dama F2, alfil G6, torre C4, dama E7, alfil C3 y dama H7. Y ahora el peligro dejó de estar en la columna G y pasa a estar en la columna H. La amenaza, claro está, es torre H4 y torre H1 mate. Dama E2, torre H4, rey F2, prepara la evacuación del rey blanco, F3, gran jugada, dama E3, torre F4, F por G3, y con esto se abre la segunda fila con la invasión de la dama. La situación de las blancas es muy incómoda. Dama H2, rey E1, dama H1, rey E2 y alfil H5. Aparece una tercera pieza en el ataque. Rey D2, torre por F3, dama G5 jaque, alfil G7, rey C2, torre F2 jaque, alfil D2, dama D1, rey C3 y dama A1, y las blancas abandonaron. En esta partida el blanco fue sorprendido y jugó de manera muy conservadora, no consiguiendo hacer el daño primero en el flanco dama para obligar a que las negras desatiendan, aunque sea temporalmente, el ataque en el flanco rey. Es muy interesante esta partida porque es la que abre, digamos, la práctica magistral en el alto nivel, y entonces nos va a dar una señal de las posteriores evoluciones de la línea.
5 días después, Miguel Najdorf había hecho los deberes y se enfrentó a Petar Trifunovic en la ronda número 16 del torneo de Mar del Plata y Pérez, porque mejoró mucho su performance de la partida anterior y esta vez eligió la variante que comienza con alfil E3, F5, F3, F4, alfil F2, G5 y caballo D3. De esta manera, el alfil que en la variante de la partida anterior estaba en D2, ahora está en F2 y cumple más o menos el mismo rol de empujar al peón de C4 hasta C5 cuando el caballo de D7 abandona esa casilla y se dirija a F6 nuevamente para apoyar el avance G5, G4. La partida continuó con caballo F6, C5, caballo G6, torre C1. Esta línea, por otro orden, es una de las más populares de esta variante, y lo cual merece una felicitación porque hay que pensar que estamos en los inicios de la teoría de esta apertura. Las negras continuaron como lo hizo Grigorich, jugando torre F7, C por D6, C por D6, y ahora Najdorf jugó de manera más ambiciosa, buscando la debilidad o la entrada del caballo en casillas del flanco dama. Las negras se envalentonaron y siguieron con el plan o el golpe temático sin prepararlo, jugando G4. Tras dama D2, alfil F8, torre C2, A6, caballo A3, G por F3, alfil por F3, las negras obtuvieron una posición molesta para las blancas mediante caballo G4, caballo C4, caballo por F2, dama por F2 y ahora caballo H4. Pasamos rápidamente la partida para ver cómo fue la definición. Caballo por F3, G por F3, alfil H3, caballo por A8, torre G7, rey H1, alfil por F1, dama por F1, dama por A8, B3, y ahora las blancas al parecer tienen mejores piezas, dado que el caballo es mucho más fuerte que el alfil de F8. Sin embargo, la situación incómoda del rey hace que no sea tan sencillo conseguir esa ventaja de naturaleza estratégica, ¿no? Dama D8, torre G2, dama C8, caballo F2, dama C3, caballo H3, alfil E7, evitando una posible invasión vía G4, G5 del caballo de H3, caballo G1, defendiendo F3 por si hace falta, dama C8, torre por G7, rey por G7, dama G2, rey F7, dama G4, dama por G4, F por G4, H5, H3, H por G4, H por G4, rey G6, perdón, caballo F3, alfil D8, rey G2 y B5, y la partida se definió en tablas. Las blancas creemos que tuvieron mejores chances en la partida, sin embargo fue muy interesante, y hay que tener presente que con toda esta experiencia Najdorf le sacó mucho provecho y un par de meses después la usó con colores inversos, con piezas negras, en el importante y tradicional torneo para todos los lectores que quieren aprender a jugar bien al ajedrez, que es el torneo de candidatos de Zurich 1953, sobre la cual el propio Najdorf escribió
un muy interesante libro, lo mismo que el gran maestro ruso. A esta posición, tras 17 jugadas, habían arribado en la partida que vimos recientemente entre Najdorf y Trifunovic. Taimanov no sabemos si conocía o no las partidas de Najdorf, pero 5 meses y 3 días después de haberse jugado esa partida, Taimanov la tuvo enfrente ante el argentino Miguel Najdorf en el torneo de candidatos de Zurich 1953, y aquí jugó una imprecisión que lo llevó a una posición incómoda. Las blancas tienen que actuar con cierta energía, porque de otro modo el blanco va a sufrir un rápido ataque sobre el flanco rey. Así que las blancas jugaron la imprecisa dama de 2, y tras G4 rápidamente se encontraron con dificultades. Jugaron torre de F a C1. Quizá era interesante elegir Rey H1 con idea de repeler de alguna manera el sacrificio de peón, que es algo temático, con G3, y tras alfil G1, G por H2, seguir con alfil F2. De esta manera el peón de H2 es lo que se llama el peón amigo, ¿no? Que cubre al rey blanco en este caso. Pasamos otra vez a la partida, donde torre FC1 se mostró insuficiente, dado que ante G3 ahora las blancas no tienen otra que aceptar el presente griego. Tras H por G3, F por G3, alfil por G3 y caballo H5. Ahora estamos viendo en el tablero cuáles son las amenazas reales de las blancas. La casilla F4 y G3 quedaron muy debilitadas, y las blancas van a sufrir la amenaza también de dama G5, torre G7 y caballo H4. Aquí Taimanov no jugó bien, eligió proteger estas dos casillas mediante alfil H2, y ahora tras alfil E7, que amenaza ganar calidad vía alfil G5, obliga a las blancas a tomar una decisión. Aquí Taimanov eligió entregar la calidad para disminuir la intensidad del ataque negro, jugando caballo B1, con idea de si alfil G5 sigue torre por C8, ¿no? Devolviendo la calidad y consiguiendo una disminución de las piezas atacantes. Volvemos a la partida, y Najdorf eligió jugar alfil D7 y completar el desarrollo y eliminar la amenaza de torre por C8. Tras dama E1, alfil G5, caballo D2, el negro incorpora una nueva pieza al ataque. Además del caballo de H5 y del caballo de G6, se suma al ataque el alfil de G5, y la dama de D8 y la torre de F7 están al caer. Tras alfil E3, rey H1, dama G5, el ataque se torna muy difícil de repeler.
alfil F1, torre de A, F8, se suma la última pieza que estaba en posición inactiva, torre de 1, con idea de despejar y poder jugar caballo C4, ¿no? Atacando al molesto alfil de E3, pero Najdorf juega con iniciativa y elige la movida P5, A4 intentando un desvío, A6, A por B, A por B, y ahora la situación está otra vez en dificultades para las piezas blancas. Aquí Taimanov elige torre C7, tras torre G7, caballo B3, caballo H4, ya la situación se torna más y más peligrosa. Así que hay que volver con la torre a C2, y aquí Najdorf pierde la oportunidad de un remate súper elegante mediante torre por F3 y contra G por F3, dama G1, alfil por G1, torre por G1 y contra rey H2, caballo F3 mate. De todas maneras, alfil H3 es también fuerte, pero no define tan rápido la partida. Así que si ahora G por F3, sigue un mate similar al que vimos antes, mediante dama G1, alfil por G1, torre por G1, rey H2 y nuevamente caballo por F3 mate. Así que tras alfil H3 hay que sobreproteger G2 mediante dama E2, y ahora tras caballo por G2, alfil por G2, torre por G2, dama por G2, dama H4 define ante la amenaza caballo G3. Así que las blancas entregan su dama mediante dama por G7, rey por G7, torre G2 jaque, rey H8, caballo E1 y nuevamente caballo F4 redobla las posibilidades de ataque contra el rey de parte de las piezas negras. Ahora hay que sacar la torre, y tras torre G3, alfil F2, empiezan a aparecer nuevas amenazas. Torre G4, dama H3 con amenaza de mate, caballo D2 protegiendo la casilla F1, pero tras H5 a las negras, a las blancas no les queda una buena casilla para su torre. Si torre G5, tratando de defender la amenaza, ¿no?, alfil por E1 y dama G2 si la torre desaparece, entonces la respuesta de las negras es sencilla, mediante torre G8, y tras torre por G8, rey por G8 no hay como defenderse, ¿no? Tras torre C1, por ejemplo, alfil por E1 y si torre por E1, dama G2 mate. Esta es una gran partida de Najdorf, una de sus mejores de toda su carrera y una de las mejores partidas de este espectacular y muy importante torneo de Zurich 1953.